Hola, buenos días a todos. En el día de hoy, no les quería estresar el día de ayer por lo que estaban presentando el certamen número 2, pero entonces para el día de hoy dejé ya la tarea número 3. No la he subido todavía, la voy a compartir en el transcurso del día, ¿sí? La idea es que ya no van a trabajar de manera individual, sino de manera grupal, pues máximo 2 personas, ¿sí? Y también hice un cambio con el certamen 3. Entonces, el certamen 3 es en gran angular y también máximo 2 personas, ¿sí? Entonces, aquí están ya para el certamen 3. Con el certamen 3 tenía una fecha para octubre 26, pero se va a hacer un cambio para dejarlo para, creo que es noviembre 2 o noviembre 1, que sería dentro de 3 semanas, ¿sí? Sería más o menos ese cambio. Entonces, este cambio de octubre 26 ya no sería, sino que sería para noviembre, que es la primera semana de noviembre, ¿sí? En esta parte. Y la entrega del proyecto final sí sería entre la primera semana de noviembre, octubre 26, porque tienen exactamente un mes. El proyecto final, para que lo tengan en cuenta y vayan buscando grupo, es máximo de 3 personas, ¿sí? Máximo 3 personas, vuelvo a recordar, porque a veces me escriben que si puede 4 y no, máximo 3 personas, que somos 4 y no queremos dejar por fuera. No, realmente el proyecto da máximo para 3 personas. Si fueran 4, tendría que considerar que el proyecto se ampliara más. ¿Qué se trabaja en este proyecto final? En este proyecto final se trabajan tanto frontend como backend. Entonces, aquí deben trabajar frontend con el framework de Angular, ¿sí? Con el framework de Angular. Backend, ¿con qué lo van a trabajar? Hoy vamos a comenzar a ver backend, ya lo estamos empezando a ver desde el lado de frontend, de cómo conectar frontend con backend. Pero lo vamos a empezar a ver con Node.js. Voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hacer backend con Node.js, ¿sí? Y vamos a ver que la arquitectura es diferente a cómo lo hagamos con PHP. También se va a mostrar uno con PHP y también un ejemplo con Python, ¿sí? O sea, backend hay muchos ejemplos. Se puede trabajar con Node.js. También está la librería Next.js, ¿sí? Que también se suele trabajar. Se suele trabajar, como les decía, con Switchar, con Java, pero voy a hacer digamos, los ejemplos para un entorno que suelen ser más comunes los lenguajes de programación en backend, que son Node.js, que son PHP, que PHP se sigue usando mucho, y lo que es Python, que Python se utiliza mucho por el lado de inteligencia artificial. Entonces también suele utilizarse la parte de Python para backend. Que también mencionar, este proyecto final lo van a hacer en colaboración con otros estudiantes, ¿sí? De otra universidad, es una universidad en Colombia. Ellos lo que están haciendo actualmente es que están haciendo toda la etapa de co-creación. Es decir, ellos están planteando la idea, creando una idea y básicamente luego tendrían que hacer reuniones con ellos, ¿sí? Entonces luego ya les voy a explicar ¿cómo sería este proceso de poderse reunir con los estudiantes, poder dialogar y tienen que levantar requerimientos a partir de lo que ellos plantean en el diseño? Esos requerimientos, pues básicamente van a ser que involucre tanto la conexión de frontend como backend. Y también luego voy a mencionar, como ustedes saben, también hay un concurso que siempre la escuela coloca a final de año, que es Expo Software. Entonces, también para que lo vayan viendo, quienes, digamos, desarrollen el proyecto y a la misma vez están habilitados para poder participar en Expo Software, igual van a tener, digamos, unas bonificaciones en esta participación. ¿Sí? Luego voy a mencionar de qué es ese tipo de bonificación para que puedan participar. Expo Software básicamente lo que hacen es participar acerca de su desarrollo, en este caso su proyecto final en ingeniería web y compiten con otros desarrollos que pueden ser de diferentes
áreas o diferentes cursos, ¿sí? O diferentes ramos y básicamente los 3 primeros ganadores se les dan un premio. Creo que a uno se le da una tablet, a otro se le da un disco duro y a otro no recuerdo cuál es el tercer premio, pero se les dan unos premios para que lo consideren si quieren participar. Bien. Bien, después de esta breve introducción, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar desde el lado de backend? Entonces, con backend vamos a empezar a ver Node.js. ¿Sí? Vamos a entrar a la página de Node.js. Ya hemos empezado a interactuar con Node.js casi desde el primer momento que vimos ingeniería web, ¿sí? Cuando empezamos a ver TypeScript. ¿Por qué? Porque para instalar TypeScript tuvimos que haber instalado Node.js, ¿sí? Porque TypeScript nos pedía que debíamos básicamente instalar Node.js. ¿Sí? Y también hemos trabajado las diferentes librerías. Entonces, Node.js, ¿cómo vamos a empezar? Yo tengo acá el proyecto que habíamos trabajado la clase pasada. Recuerden que lo que se trabaja en clase se sube en el repositorio que compartí, siempre se está actualizando. Aquí, que es prácticas. Y aquí siempre se sube lo que se ha hecho. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, donde básicamente se menciona cómo trabajar frontend y backend. Quizás no vamos a ver todo completo, pero es la idea de poder mirar. Sí, porque backend es algo muy grande y primero pues deben entender el lenguaje de programación, luego tienen que entender cómo conectar a la base de datos y luego cómo conectar a frontend. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con Node.js? Lo mejor es, si nosotros ya tenemos algo del frontend, por ejemplo, en nuestro caso estábamos trabajando, no sé si recuerdan que estábamos trabajando en nuestra página web, que teníamos unas pestañas, ¿sí? O unos tabs de menú, y dentro de esos teníamos un formulario. Entonces, esto lo teníamos acá en Angular, en Galería. Aquí. Entonces, lo mejor es siempre separar el backend de dentro del frontend. ¿Por qué lo digo así? Porque básicamente aquí tenemos solamente el frontend. Entonces, lo recomendable es crear una carpeta que se llama frontend. Y en esta carpeta que se llama frontend, vamos a colocar todo aquí. También el Node.js lo vamos a colocar ahí. Y vamos a crear otra carpeta, otro directorio que se llame backend. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el backend. Cuando están en el repositorio, pueden subir el backend y el frontend de manera independiente. Se admite eso, es decir, eso se puede trabajar. Por ejemplo, yo tengo un repositorio para el backend y otro repositorio para el frontend, ¿sí? O puedo tener en un solo repositorio ambos de esta misma manera. Es decir, las dos alternativas se pueden hacer. Ahora bien, yo ya tengo, voy a abrir este directorio acá. Y voy a abrir, entonces lo que veníamos trabajando, que era básicamente la galería. Entonces voy a abrir ambos, todo este directorio lo que contenga, tanto el directorio de frontend como el directorio de backend. Bien, entonces esto es lo que yo venía trabajando y esto es backend lo que voy a empezar a trabajar. Entonces, en backend, ¿qué necesitamos? Yo tengo aquí el terminal, ¿sí? He abierto el terminal y vamos a empezar con Node.js a trabajar. Entonces, primero, lo que voy a hacer es crearme un directorio donde tenga el TS, las fuentes de TypeScript, ¿sí? Con Node.js se puede programar en JS o también con TypeScript. Como ya hemos visto TypeScript, entonces vamos a hacerlo con TypeScript. Y vamos a colocar también el directorio JS. Entonces, aquí tengo mis dos fuentes. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a iniciar con backend? Entonces, acá
Voy a ver si... Sí. Logro ampliar en la fuente. Ahí bien. Entonces, primero voy a entrar a backend porque voy a trabajar con backend. ¿Sí? Entonces, aquí tengo backend. Y en esta parte del backend voy a empezar a trabajar con Node.js. Entonces, para eso, lo primero que debemos hacer es colocarle npm init. ¿Para qué npm init? Porque npm init lo que va a hacer básicamente es crear el archivo package.json, donde a partir de las diferentes instalaciones que yo haga, ¿sí? Para hacer uso de Node.js, él me va a decir cuáles dependencias se deben utilizar con el comando npm install. Entonces, básicamente vamos a colocarle npm init. Sí, él nos va a hacer una serie de preguntas, que cómo se va a llamar nuestro paquete, sí, el nombre del paquete, simplemente voy a colocarle backend. Voy a dejar la versión, esta es solamente la versión del backend que voy a hacer. No voy a colocar la descripción, voy a dejar toda esta parte vacía. Este test command ya lo vimos cuando vimos la parte de correr con SAS Node. Este es el Git repositorio, no lo vamos a trabajar. Simplemente vamos a colocarlo vacío y vamos a crear con esta información. Igualmente luego lo podemos adicionar. Entonces aquí nos creó el package JSON. ¿Sí? Que es básicamente las preguntas que nos estaba haciendo. ¿Sí? Aquí vemos que no tenemos ninguna dependencia porque apenas vamos a empezar a trabajar con básicamente Node.js. No hemos instalado ningún paquete. Sí, esos los creé apenas ahora. Bien, entonces ya tengo en el backend que tengo, no he entrado nada al frontend, tengo en el backend, entonces en el backend tengo JS que van a ser las fuentes de JS, porque Node.js para correr en consola, el archivo ejecutable desde el lado del servidor es un JS, entonces primero voy a hacerlo en TypeScript, de TypeScript lo voy a convertir en JS, y el que voy a correr es en JS. Entonces vamos a mirar toda esa parte, cómo correrlo, ¿sí? Entonces nuestra arquitectura ya va a cambiar. Siempre que teníamos, cuando corríamos Angular, nosotros le dábamos por la consola el comando ng server. Y ng server lo que hacía era simular un servidor, ¿sí? No es un servidor como tal, sino simulaba un servidor porque nos creaba una dirección. ¿Sí? Nos creaba el famoso localhost o 127.0.0.0.1 y un número de puerto. Y ese era un servidor con el cual accedíamos el frontend. Con Node.js sucede lo mismo, va a crear otro servidor, ¿sí? Es como si tuviéramos el backend en otro servidor y el frontend en otro servidor, es decir, que los accesos van a cambiar, ¿sí? El puerto va a cambiar, el localhost se puede mantener, pero el puerto va a ser diferente. Entonces, en este caso, vamos a empezar con Node.js. Entonces, para primero recrear todo mi entorno, ya creé el package JSON. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear, pues, el tsconfig, ¿sí? Para el archivo de configuración de TypeScript. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a decirle tsc-init. Y aquí ya creo nuestro archivo de configuración. En nuestro archivo de configuración no tenemos que modificar, ¿sí? En este caso el módulo es common JS y lo único que vamos a colocar y a modificar es el directorio de salida. Entonces vamos a decirle que lo coloque en JS. npm, Node Package Manager y init, ¿sí? Init. Con ese comando se crea el package JSON. Bien. Una vez que ya estoy aquí, ¿sí? Ya he creado, digamos, mi entorno, ya tengo configurado el archivo de configuración
tsconfig y el package.json. Entonces, ahora sí que voy a hacer. Voy a entrar a la página de Node.js para empezar a mirar un poco cómo se programa con Node.js. Tienes que colocarte dentro de la carpeta backend. Es decir, tienes que ir a backend, cd backend. Y en cd backend, ahí ya le das npm init. Bien. Entonces sigo acá. Voy a abrir, aquí tengo la página de Node.js. ¿Sí? Normalmente no subo, digamos, ayudas de Node.js porque la página está muy completa. Está inclusive en español, ¿sí? Y está la documentación, está muy completa de todas las versiones de Node.js. Entonces, aquí básicamente, si ustedes van a empezar con Node.js inclusive, que este es el ejemplo que vamos a colocar, aquí menciona cómo se debe crear un servidor. Recuerden que Node.js es el mismo JavaScript, pero funciona desde el lado del servidor, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver algunos conceptos, ¿sí?, de Node.js en cuanto a ciertos patrones de diseño que se deben considerar para trabajar Node.js. Bien, entonces, este es un ejemplo sencillo de Node.js. Este require, ¿qué significa? Este require significa que estoy haciendo el llamado a un paquete de Node.js, en este caso al paquete HTTP. Ese HTTP es el que permite que voy a crear un servidor, ¿sí? Que me voy a conectar a través de un hostname, ¿sí?, y un número de puerto. Entonces, este es el que permite que a la vez yo pueda mostrar un contenido a través de HTTP. Recordemos que HTTP es un protocolo de hipertexto y básicamente es con el que trabaja para poder acceder a las páginas el cliente, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, voy a copiar tal cual este ejemplo, no voy a irlo explicando. Entonces acá, dentro de TypeScript, voy a crear un archivo. Casi usualmente, el archivo principal, siempre por default, casi siempre lo llaman app. app.ts. ¿Sí? Él me va a originar un app.js. Sí, es más como, esta es la aplicación, esta es la inicial, ¿sí? Es más, digamos, como un comodín o una forma que lo trabaja. Entonces aquí simplemente voy a pegar y voy a ir explicando cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo coloco, me va a presentar unos errores. El ejemplo está básicamente para hacer desde JS, el ejemplo que muestra Node.js. Entonces aquí yo me voy y simplemente me va a decir, el require básicamente no es porque no reconoce la carpeta, sino que no reconoce el nombre del require. Para que él pueda reconocer el require, ¿sí?, TypeScript sobre todo, yo debo instalar un módulo. Y ese módulo aquí me dice que es say.get.types.no, ¿sí? Es un módulo para el desarrollador. Simplemente lo que hago es copiar y pegar. El Visual Studio le va indicando, voy a limpiar la consola y simplemente debo instalar un módulo. Y este módulo es para que él pueda reconocer lo que es el require. Entonces simplemente le digo, y si nosotros abrimos, él ya lo instaló, ¿sí? Pero si abrimos el package.json, vemos acá en dependencias, ¿sí? Vemos en dependencias del desarrollador que instaló el TypeNode, ¿sí? Es una dependencia más desde el lado del desarrollador. Node.js.org. Node.js.org. Bien, entonces aquí vemos que por eso es importante crear siempre el np-init. ¿Por qué? Porque
cuando yo lo comparto en el repositorio, yo no comparto este directorio que se llama NoModule, ¿sí? Yo no lo comparto. Pero yo cuando ya he clonado, le digo git clone y clono el repositorio. Entonces, ¿qué ya tengo? Tengo el archivo package.json, ¿sí? Y lo único que hago es colocarle npm install. npm install lo que va a mirar es este archivo package.json. Va a mirar las diferentes dependencias que yo he instalado, ¿sí? Y lo que va a hacer es volver a crear este archivo e instalar todas las dependencias con las que trabajé este backend, ¿sí? Por eso es importante el npm init antes de todo, es decir, antes de inicializar toda la programación desde el lado de backend, ¿sí? Para configurar. Entonces, por ejemplo, cuando ya se clone, ya automáticamente ustedes dicen npm install y ya les va a instalar esta dependencia que generaba error en el require. Bien. Entonces, una vez él generó el require, ¿sí? Ya vimos que era una dependencia más desde el lado desarrollador. Vemos aquí una constante. Entonces, simplemente lo que está haciendo es creando una constante para importar este paquete, el require. Y básicamente estamos configurando un servidor. En este caso, se creó una constante que se llama hostname, ¿sí? Donde se le está dando una IP. Se le puede dar un nombre también, se le puede colocar en vez de la IP el nombre. Ahora vamos a ver. No voy a cambiar nada por ahora para poder compilar y modificar y mirar este código. El puerto también lo podemos cambiar. En este caso es un puerto que aparece y es 3000, el puerto 3000. Y el server básicamente es porque debo crear un server desde el lado del backend, ¿sí? Para que comience a correr Node.js. Entonces, básicamente lo que creamos es una constante server y con la librería que importamos, que en este caso se la fue dada, instanciada con HTTP, creamos el server. En el server, ustedes ven algo y esto en TypeScript se llama la función flecha. Esto es lo mismo que yo estar diciendo, esta función flecha es lo mismo como si yo dijera esto, ¿sí? Entonces la función flecha básicamente lo que va a hacer es omitir la palabra function, ¿sí? Omitir la palabra function. Aquí, ¿por qué me sale error? Porque básicamente los errores que me está diciendo es que deben ser redeclarados el tipo siempre en TypeScript. Simplemente, como yo no sé, lo redeclaro tipo N. Pues la función flecha básicamente es una función que agiliza, digamos, la manera de declarar. Entonces, si yo quiero, lo puedo quitar y simplemente lo reemplazo por la función flecha. ¿Sí? Eso es algo que se trabaja en TypeScript y lo van a ver mucho. Y es esta equivalencia. Entonces, luego la otra semana hablemos unos ejemplos de función flecha para que pueda quedar claro. Otra de las cosas que ven en la función es que está en el llamado a callback, que eso también vimos, que básicamente el llamado a callback es que hacen llamados a las funciones como parámetros y nos retorna un valor. En este caso estamos haciendo el llamado a una función donde nos va a retornar, hay dos parámetros, ¿sí? Básicamente, se identifica como RQ, que significa de request, ¿sí? Básicamente. Y esta es la respuesta, response, ¿sí? Está en inglés, entonces simplemente es response, ¿sí? La respuesta. Entonces lo que está haciendo básicamente es cuando se crea una conexión, ¿sí? Al servidor, lo que va a hacer es primero colocar en las cabeceras, ¿sí? En las cabeceras de la página el formato como va a mostrar el contenido. En este caso va a mostrar un texto plano, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es la configuración como va a mostrar. No es un HTML, sino que el tipo de contenido que va a mostrar es un texto plano. Y simplemente va a imprimir un mensaje que se llama Hola Mundo.
Este estatus, luego lo vamos a ver, hay diferentes tipos de valores. Está el 200, 201, el 404 lo conocemos mucho. Ese código de estatus, el 404, ¿cuál es? Cuando entramos a una página donde no existe y muchas veces nos retorna error 404. Lo sentimos mucho, por favor, este link no se encuentra dentro de nuestro contenido, ¿sí? Ese es el error 404. El error 200, el 200, perdón, no es un error, es un código donde está diciendo que se hizo de manera correcta la solicitud o la respuesta. ¿Sí? Y eso se trabaja mucho en la parte cuando se trabaja conexiones del frontend al backend en la parte de servicios web. Bien, en la parte de abajo que vemos simplemente que cuando le demos compilar, aquí lo que está haciendo es que va a escuchar el puerto y el hostname solamente nos va a sacar un mensaje diciendo que está corriendo el servidor en el número del puerto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a correr con Node.js? Después de explicar brevemente, al principio, entonces voy a limpiar de nuevo pantalla. Y lo que vamos a hacer es cómo, primero, vamos a convertirlo en JS. Entonces, primero lo que voy a hacer es salvar. Voy a colocar tsc wash. Entonces, aquí vemos el JS. Vemos que no cambia mucho, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, ahora sí voy a suspender este modo wash. Simplemente le digo control Z. Y lo que voy a hacer, ya tengo el JS, entonces voy a correr el JS. ¿Cómo corremos el JS? Entonces le decimos no, ¿sí? La palabra no. Y simplemente vamos al directorio, entonces le decimos está en JS y le vamos a dar app.js. ¿Sí? Siempre es no para correr el archivo, digamos, como si fuera el principal. Entonces acá le damos enter. Una vez que ya le demos enter, entonces él me va a decir que el servidor, ¿sí? El servidor desde el lado de backend se está ejecutando en esta dirección. Entonces simplemente voy a coger el browser o el navegador web y voy a abrirlo y voy a colocar aquí y aquí está básicamente el mensaje de hola mundo. ¿Sí? No ha hecho nada, simplemente lo que estamos haciendo es que lo que hizo Node.js esa instrucción es creó el servidor. Una vez que creó el servidor, la respuesta que está haciendo es mostrando un contenido con hola mundo. Luego vamos a ver cómo podemos evaluar o hacer pruebas desde el lado de backend. Entonces vamos a ver unas herramientas que se hacen que no se necesitan, que se necesitan para evaluar el lado del backend. Bien, entonces ya tengo eso. ¿Cómo puedo correr Angular? Entonces vamos a hacer la prueba, así lo tengamos de manera independiente, pero vamos a ver cómo la arquitectura se corre. Entonces yo tengo aquí un terminal, vuelvo a abrir otro nuevo terminal, ¿sí? Yo puedo abrir varios, o una consola, o un CMD, o un PowerShell. Entonces abrimos, ¿sí? Entonces aquí yo tengo dos, aquí si ustedes ven, en el lado derecho, entonces este es el primero donde está corriendo Node.js y el segundo es donde voy a correr el lado de frontend. Entonces aquí estoy corriendo backend y aquí estoy corriendo, voy a correr frontend. Entonces para correr frontend, ¿qué debo hacer? Debo ir a la carpeta de frontend. Me ubico primero en la carpeta de frontend donde está mi proyecto, ¿sí? Le coloco ls simplemente para mirar que ahí está mi contenido y simplemente lo que hemos visto para correr el proyecto con Angular es ng server.
Entonces, con Python es diferente, con PHP es diferente todo el entorno. O sea, el más fácil, digámoslo así, es con Node.js. Con PHP yo debo instalar SAM, ¿sí? O hacer que mi equipo tengo que instalar PHP para que pueda interpretar el lenguaje PHP. Con Python debo instalar Python. Entonces, aquí, si ustedes ven, ya tengo Angular corriendo, ¿sí? Donde está simulando un servidor y esta es la dirección. Es el mismo localhost, pero el server está corriendo en el puerto 3000 y el frontend está corriendo en el puerto 4200. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es volver a abrir el browser. Y aquí tengo nuestra galería. Y ambos están funcionando, ¿sí? Ambos están funcionando. Ahora bien, cuando yo voy a hacer un nuevo cambio, ¿sí? En el lado de backend, yo debo parar el servidor, ¿sí? Es muy diferente a cómo corre Angular. Desde el lado de frontend, el servidor sigue activo y yo puedo hacer un cambio cualquiera, ¿sí? De código y él vuelve a compilarlo en línea mientras está corriendo, ¿sí? Con Node.js no sucede lo mismo. Con Node.js, cada vez que yo quiero hacer un nuevo cambio, debo parar el servidor, editar el archivo y volver a arrancarlo. ¿Cuál última parte, Cristian? La parte para correr Angular. No sé. Ah, ok. Vale. Bien, entonces ahí básicamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces es mirando. Entonces yo quiero modificar ya en Node.js. ¿Qué debemos hacer? No debo suspender Angular, ¿sí? No debo suspender Angular, pero sí debo suspender mi primera consola. Voy al primera, ¿sí? Donde estaba corriendo Node.js. Entonces le digo Control Z. Y supongamos que aquí quiero mostrar también un tipo JSON, ¿sí? Un formato JSON. ¿Sí? Solamente estoy suponiendo acá. Y aquí voy a modificar la salida. Qué sé yo. Voy a crear aquí un objeto, ¿sí? Y este objeto voy a crearlo aquí. No es lo debido, pero voy a crearlo aquí. Y simplemente voy a colocar nombre, un objeto solamente sencillito. Repito, y voy a colocar edad, qué sé yo, 2 años. Bien. Y tengo este objeto que lo voy a imprimir, sí, lo voy a imprimir básicamente en la página cuando voy a acceder a través del protocolo HTTP. Entonces, voy a volver a compilar. ¿Cuál es el paso que debo hacer? De nuevo, eso está ahí en TypeScript. Debo compilar primero para pasarlo. TSC, wash. Nos fijamos que volvió a hacerlo. Aquí ya está. ¿Sí? Aquí creo el objeto. Y lo que voy a hacer es suspenderlo y voy a arrancar el servidor. Entonces, ahora se van a dar cuenta que él va a arrojar un error. Lo mismo que arroja Angular cuando estoy corriendo el servidor y el puerto ya se encuentra ocupado. ¿Sí? Entonces, de nuevo voy a correr Node.js. Entonces, simplemente le digo no, js y app. Entonces, él me va a originar el error por consola. Y uno de estos errores, ¿sí? Una vez lo muestro para ir explicando, me está diciendo aquí que la dirección está en uso. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? O sea, que cada vez que yo entro, pues puedo modificar lo que es el puerto. ¿Sí? Entonces, hay que volver a asignarle otro puerto diferente.
Entonces simplemente voy a limpiar de nuevo. Voy a colocarle TSC Wash porque debo compilar. Y simplemente suspendo y vuelvo a app. Aquí creo que no le había dado salvar. Aquí no le había dado salvar. Y de nuevo le doy wash. Entonces, cuando origina, nos fijamos que realmente está compilando y asignando el puerto. Bueno, aquí no lo hizo. Voy a hacer porque creo que estaba modificándole nodos de TriScript. Ahí ya, sí, lo modificó. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es no y le digo JS app. Bien, entonces ahí le está corriendo. Ya este no me va a servir, ¿sí? El que tenía acá no me va a servir porque ya es en el puerto 3001 como está corriendo el backend. Entonces simplemente en el backend vemos que hay un error, ¿sí? Vemos que no abrió. Voy a volver acá a abrir. Y vamos a mirar si nos arroja un error, ¿sí? Para que podamos mirar. Entonces, él aquí nos está arrojando un error, ¿sí? Cuando inclusive le intentamos acceder al servidor, bueno, y este error básicamente es por el tipo de objeto que estamos creando, ¿sí? Aquí. Entonces, simplemente lo que voy a decirle es que no quiero todavía mirar esta parte de JSON. Entonces, simplemente voy a decirle prueba, ¿sí? Para imprimir este objeto, debo imprimirlo en un formato JSON. Por eso que sacó el error. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es volverlo a compilar. Limpio, ¿sí? Y en esta parte, entonces, de nuevo, ¿sí? Todo el proceso, TSC wash. Puedo tener otro terminal, ¿sí? Donde tengo eso aparte. O sea, puedo tener 3 terminales abiertos. En este caso, no quiero hacer, es para que no se confundan. Y en esta parte, simplemente ya corro. Entonces ahí tengo el 3001. El 3001, ¿por qué me lo corrió? Porque nunca lanzó el servidor como tal, ¿sí? Porque ya estaba, cuando iba a lanzar el servidor, ¿sí? Ocurría un error, que era este tipo de error de que estaba leyendo un objeto que le estaba pasando por este parámetro de la respuesta. Como nunca lo corría, entonces nunca ocupó el puerto, ¿sí? Por eso no hubo problemas en que no tenía que cambiar el número del puerto. Entonces simplemente aquí estoy imprimiendo lo que es prueba. Y sigo corriendo mi otro servidor que sería en este caso desde el lado de frontend. Entonces vemos que tenemos dos, uno desde el lado de frontend y otro desde el lado del backend con Node.js. No sé si hay preguntas hasta ahí. Si no, voy a seguir. Entonces, no sé si tienen preguntas. ¿Sí? Por ese lado. Entonces, vamos a mirar un poco aquí. Nosotros podemos cambiar. Voy a hacer unas modificaciones de este código. Entonces, voy a darle aquí stop a Node.js. Voy a parar el servidor como quien dice. Tienes que darle npm install. Sí, a todo el proyecto. No sé cuál proyecto estás hablando, si es el del repositorio, este que está acá. Este que está acá, ¿sí? Debes hacer npm install para ambos. Sí, ahí no deja indicado realmente. Sí. Para que funcione, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, ya que Cristian estaba preguntando. Entonces simplemente voy a crear un directorio. Ya voy a crear un directorio.
Entonces simplemente me voy acá. Voy a crear un nuevo directorio que se llame prácticas F. Ok. Ahí está, prácticas F. Voy a entrar al directorio. Voy a ampliar más esto. Y voy a limpiar pantalla para que puedan ver mejor. Bien, entonces aquí solamente le digo git clone y copio el repositorio dentro de este directorio. Bien, entonces ahí está prácticas. ¿Sí? Voy a entrar a prácticas y tengo lo que es backend y tengo frontend. Entonces, puedo correr desde este terminal o simplemente voy a cerrar Visual Studio para poder abrir prácticas. Entonces, simplemente me voy acá, abro prácticas F, prácticas. Luego hablamos del README, que el README también es importante. Y como desarrollador es importante tenerlo documentado. Entonces, en esta parte tengo el backend y el frontend. Del backend tengo esto. Entonces, lo mismo. Lo que vamos a hacer es abrir el terminal. Este es el primero. Sí, ahí tenía un dato. Entonces, simplemente, ¿cómo hacemos para correrlo? Simplemente abro un nuevo terminal. ¿Sí? Dentro del Visual Studio Code, hablo el término, le doy ls, entonces ahí vemos con ls que estoy en backend y en frontend. Ese es comando Linux y Mac en Windows o en CMD, creo que es dir/w, no estoy correcto, dir/w/p, algo así, ¿sí? Es para mostrar, digamos, el contenido de lo que tiene el directorio. En esta parte, básicamente, que estamos viendo la parte de backend y frontend. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar primero al frontend. Entonces, le vamos a dar frontend, cd frontend. Funciona igual en Windows con Profesora, cd. ¿Sí? profesora, ¿está grabando? Sí. Ah, ya, profe, gracias. Vale. Entonces, aquí, básicamente, lo que hacemos es decirle cd frontend. Y vamos a decirle npm install. Estoy en frontend ya, ¿sí? Pero por la consola. Entonces, simplemente aquí le voy a decir npm install. Ahí voy a ampliar el tamaño de la consola. Es que estoy la consola dentro de Visual Studio Code. Entonces, ahí está instalando todos los paquetes porque está leyendo el packet JSON, ¿sí? Él se va a demorar un rato. Está instalando el Node Modules para el backend. Para el frontend, perdón, porque estamos en el frontend. Ahora él va a instalar otros nuevos módulos para el backend. Pero vamos a mirar eso. Pero por ahora estamos corriendo en npm install desde el lado del frontend. Entonces ahí terminó. Nos va a mostrar, a veces nos muestra como conflictos, ¿sí? Porque hay librerías que son vulnerables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte dice que hay 18 vulnerabilidades, que por favor corra npm auditfish, ¿sí? Que básicamente es para reparar esas vulnerabilidades que ha encontrado. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Sí, eso es de Angular como tal. Entonces aquí simplemente le damos ls o abrimos aquí el frontend y vemos que ya tiene instalado Node Module, ¿sí? Entonces simplemente le vamos a decir ng-server. Entonces esa es una terminal, todavía no he abierto la otra. Ahí está arrancando Angular.
Recordemos que se demora un poco. Bien, entonces ya originó nuestra versión. Aquí está localhost. Vamos al browser y vamos a decir acá, bueno, el mismo localhost. Y esto era lo mismo que estábamos trabajando, ¿sí? Esto era lo mismo que estábamos trabajando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá, no vamos a cerrar este terminal, sino que vamos a abrir otro nuevo terminal. Aquí. ¿Dónde lo vemos? En este lado. ¿Sí? En este lado izquierdo vemos este que estoy ampliando. Ahí dice que está corriendo frontend. ¿Sí? Y vamos a comenzar a trabajar con backend, que era lo que tenemos en el repositorio. Pero no tiene, no sé si, Cristian, ese error que te tira es cuando le dijiste npm install, ¿sí? Es esa parte que no sé si te arroja error. En esta parte, o sea, simplemente npm install, ¿sí? De Angular. npm install. Pero te corre, dame un segundo, termino esta y compartes otra vez pantalla porque no sé realmente muy bien dónde sucede ese error, ¿sí? Entonces aquí básicamente desde el lado de backend, ¿sí? Aquí ya estoy el otro terminal. Entonces simplemente le doy ls y me voy a backend. Entonces cd backend, estoy en backend y en backend nosotros vemos que está el package JSON, ¿sí? En el package JSON, si nosotros lo abrimos desde el lado de backend, nos está diciendo que hay una dependencia solamente y es la misma que estábamos viendo nosotros, que es esta de TypeSnode. Entonces simplemente voy a decirle aquí en el backend npm install. Voy a darle aquí npm install. Aquí está un poco lento. Instaló. Entonces nosotros vemos desde el lado de backend, vimos que creó el directorio node module. Entonces ahora voy a correr el lado de backend. Entonces del lado de backend simplemente le voy a decir node y le voy a decir JS, ¿sí? Porque en JS está el archivo principal, ya hay dos archivos, ¿sí? Entonces solamente van a correr el app slash app y ahí ya empezó a correr el servidor. Entonces, el servidor que está corriendo es localhost por el puerto 3004. Entonces, simplemente abro este. Ya no le digo 27, que el localhost es el nombre. Recuerden que es como si fuera el nombre del dominio. Y en este caso, cierro esto. Aquí simplemente voy a decirle localhost 3004, creo que era el puerto. Bien. Y ahí está corriendo desde el lado de backend, ¿sí? Y solamente estoy imprimiendo un objeto, ¿sí? Que luego vamos a hablar de esta parte. Bien. Entonces, eso sería, digamos, para que quieran bajar el repositorio y hacer, digamos, esa réplica, poder mirar lo que hay desde el lado de backend y desde el lado de frontend. ¿Sí? Entonces, ahí tengo dos terminales corriendo. ¿Sí? Bien, aquí voy a dejar entonces de compartir y voy a detener la grabación. Es para que